iniciar el primer viernes del año en la presencia del Señor en su casa. Yo anhelaba estar aquí. Gracias. Anhelaba tener este momento desde temprano. Hoy estaba emocionado. Estaba emocionado porque por fin íbamos a tener una reunión en la iglesia, ¿no? Y no es que amemos las cuatro paredes o porque no tengamos nada que hacer. Es porque es donde pertenecemos. Es donde somos y estamos completos. Es porque en su presencia Él levanta nuestra cabeza. Nuestras cargas se desvanecen, nuestros temores desaparecen. Es donde su Espíritu Santo nos equipa para continuar la carrera. Eso es lo que anhelo. En la mañana, al igual que tú, buscando al Señor, un momento precioso en su presencia, pero dije, Señor, lo que me espera con mis hermanos, el anhelo de estar juntos buscando tu rostro. Por eso hoy, en la pequeña escritura esta mañana decía, porque mejor es estar en tu casa, en tus atrios, un solo día, que 1000 años fuera de ella. Qué privilegio que tú y yo podemos iniciar un nuevo año con el Señor, en su voluntad y confiados en que Él hará cosas grandes y nuevas. Amén. Bien, la primera lectura de este año en relación con el servicio es en el Salmo 90. Y hay una parte de ese salmo escrito por Moisés, y probablemente sea el más antiguo de los salmos, como resultado de haberlo escrito Moisés, y de considerar las condiciones de la vida cotidiana. Moisés era un hombre capaz, un hombre erudito, un hombre preparado en la mejor universidad de su tiempo de Egipto, con un alto grado de entendimiento y de objetividad. A veces creemos que esos hombres y mujeres que estuvieron descritos en la Biblia no tuvieron un trasfondo tan capaz, tan intelectual, y puedo decirte que Moisés era uno de los mejores hombres preparados de su tiempo. Era casi quien iba a aspirar al trono de Egipto y requería un alto grado de capacidad. Así que este hombre prefirió mejor caminar con Dios que los tesoros de Egipto. Pero al hacer una evaluación de la vida, al considerar los años en su brevedad y en el poco tiempo que nosotros cruzamos la línea, es decir, el tiempo que permanecemos vivos, ¿qué hacer? ¿Cómo dedicar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo actuar? Y Moisés hace una oración que es la que tú y yo pudiéramos o deberíamos hacer. En el verso 12 de este Salmo 90 dice: enséñanos, si quieres hazlo conmigo en voz alta, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué tremendo! Esta es una oración tan breve, pero con un alto contenido de la vida en la cual tú y yo hoy estamos inmersos. El tiempo ha venido transcurriendo en ocasiones lento, pero eficazmente. El tiempo no ha cesado en su inexorable marcha que ha marcado los días en semanas y así sucesivamente hasta hacerlo en años. Tú y yo hace 12 meses estábamos al filo, es decir, cruzando la línea. Había una gran expectativa acerca de qué va a pasar, cambios gubernamentales, cambios en la política, cambios en las cuestiones económicas, cambios en las condiciones sociales, y teníamos interrogantes, pero gracias a Dios pudimos verlos, enfrentarlos, superarlos y llegar al final de ese año. Y hoy, ante un panorama que tenemos un futuro desconocido, no amedrentable, porque Dios está con nosotros. Puede ser un futuro incierto en el sentido de no tener bases para conocer el mañana, pero si el Señor nos ha sustentado el año pasado, también nos sustentará este año. Así que
Esto es algo que nosotros debemos, antes de ubicarnos en la cuestión acerca de qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, cómo le vamos a hacer. Lo más importante para iniciar este año es cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo tomar decisiones sabias, cómo mantenernos dentro del contexto de la voluntad de Dios para seguir viviendo en obediencia y fidelidad y experimentar las múltiples bondades de Dios. Moisés hace una oración tan impactante. En los versos anteriores, Moisés considera que las personas fluctúan entre los 70, 80 años de edad, para que te percates lo efímero de la vida. Y a veces estamos tan afanados en 70 años cuando se nos olvida que estamos de paso. No fuimos creados para vivir sobre la faz de la tierra eternamente. Fuimos creados para tener un destino eterno y nosotros estamos construyéndolo en este tiempo. Así que Moisés hace una observación muy impactante. Enséñanos a evaluar de tal manera nuestra vida cotidiana, donde podamos colocar nuestras prioridades en el orden apropiado, donde podamos caminar de tal manera que nuestros días no se conviertan en una carga, en un conflicto, sino que aprendamos cómo ser sabios para propiciar a nuestros retos, a nuestras circunstancias adversas, cómo enfrentarlas con tu compañía y superar las adversidades. Moisés no está hablando de ser excepto de conflictos, él está diciendo por el contrario, Señor, ¿cómo podemos vivir este tiempo bajo presión, bajo retos, bajo condiciones adversas, pero de una manera en que tú seas esa fuente inagotable de sabiduría? Así que Moisés está diciendo de esta manera: enséñame a evaluar mis días, a considerarlos, para que pueda traer al corazón sabiduría. Dios desde el principio mide el tiempo por días. En el primer día Dios creó, en el segundo día Dios creó. A veces nosotros queremos vivir un tiempo adelante. Y esa es una de las lecciones que necesitamos volver a reiterarnos. No tenemos el mañana disponible, solo tenemos el hoy. Y es ahí donde debemos enfocarnos precisamente. Muchas personas en el 2019 se olvidaron de vivir porque pensaban que tendrían que juntar, acumular dinero para poder llegar a una vejez y de esa manera empezar a vivir el día que se retiraran. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a ese tiempo. Muchas personas, si hoy les preguntaran si pudieras hacer retroceder el tiempo, ¿qué sería lo primero que harías? Y me gustó lo que le preguntaron a una mujer que es la editorial de uno de los grandes periódicos en Estados Unidos. Ella dijo: si yo pudiera retroceder el tiempo, lo que yo haría sería disfrutar a mi familia. Lo primero que haría sería, en vez de afanarme por tener toda mi casa impecable y tener lo mejor, preferiría tener a los niños corriendo, preferiría tener a la familia disfrutando lo que hay en la casa, lo que hay en el refrigerador. Yo cambiaría los abrazos por llamadas de larga distancia. Yo cambiaría mi relación con la familia por afanarme tanto en trabajar. Fíjate, eso lo declaró ella. ¿Y qué cierto es eso? Enséñanos a traer sabiduría a nuestro corazón. Y aquí esto es algo que necesito enfatizarte. Nadie puede negar que tendremos un año con una gran cantidad de retos. Pero si nos enfocamos en los retos, vamos a olvidar lo más importante. Nuestra fe se sustenta en la verdad de una comunión con Dios diariamente. Y Dios está rodeándonos de condiciones, de personas a nuestro alrededor a quien puede hacernos enriquecer y nosotros podemos enriquecer a otros. Dios hará cuanto sea necesario para llevarnos cada día en la medida en que Él nos lleve de la mano. Pero hay algo muy importante.
Necesitamos aprender a valorar el tiempo que tú y yo tenemos sobre la faz de la tierra. No sabemos cuándo será nuestra partida. Tenemos que aprender cómo impactar, qué legado vamos a dejar, cómo podemos tocar a otros, cómo podrá nuestra familia trascender sin nosotros. ¿De qué manera? ¿Te has puesto a pensar eso? Si te preguntaran hoy, esta noche, ¿qué fue lo mejor que hiciste en el 2019? ¿Qué dirías? ¿Qué fue lo más trascendente que lograste en ese año? Y a veces lo evaluamos en el contexto material. Y no es malo, pero no es en el orden de prioridades apropiado. Dice aquí, enséñanos a contar cada día. Es decir, necesitamos hacer contar cada día en su día. No podemos perder tanto tiempo. Pero dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la oración? Para que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Y la sabiduría está relacionada con la vida cotidiana, de cómo tomar decisiones. ¿Qué hacer en la problemática de la vida cotidiana? ¿Cómo prepararnos para vivir y enfrentar condiciones que se presentan inesperadamente? Y necesitamos sabiduría. Y la sabiduría tiene varias formas de obtenerse. La primera dice que el principio de la sabiduría es el respeto, el amor al Señor y apartarse del mal. En otras palabras, el principio de la sabiduría reside en nuestra comunión con Dios y en aprender de su palabra, y de esa manera Él proveerá la capacidad que nos equipe para esas diversas etapas que van a surgir a lo largo del año. Algunas las podemos esperar como resultado de los acontecimientos que enfrentamos, pero otras vendrán de tal manera que el Espíritu Santo nos equipará para continuar hacia adelante, haciendo de la manera en que Dios quiere. Pero también la sabiduría se adquiere por cuestiones experimentales, es decir, a veces el fracaso forma parte de nuestra vida. Cuando vemos el fracaso como el último escollo y no lo superamos, vamos a permanecer en una derrota, pero en ocasiones los fracasos, los errores, la falta de aciertos pueden convertirse en esa escalera que nos va a ir llevando paso a paso con la ayuda de Dios, con el poder del Señor, para ir escalando las dificultades, para ir superando los problemas, fortalecidos, ejercitando la fe y desarrollando una capacidad de determinación para saber que hay un futuro más adelante. A veces no consideramos el fracaso como parte de nuestra vida. Pero tú jamás vas a saber hasta dónde eres capaz de lograr si nunca intentas las cosas. Muchos tienen una gran capacidad para hacer negocios, pero tienen temor de fracasar. Tienen pavor de que las cosas no lleguen. Y dices, entonces, ¿qué hacer? No esperamos fracasar en la vida, pero los grandes logros, las grandes acciones de descubrimientos que tú y yo hoy disfrutamos es el resultado de que no se conformaron de permanecer en el fracaso, continuaron ejercitando cada día hasta llegar y superar lo que creían imposible lograr. En otras palabras, necesitamos aprender a ser persistentes, perseverantes, determinados. Así que el fracaso, para muchos que tú les preguntaras de los grandes descubridores o inventores, te dirían que el fracaso solo fue el paso al éxito. Qué tremendo, ¿ah? Y es que a veces no estamos considerando el fracaso como una instrucción continua de aprendizaje. Lo vemos como un resultado final inalterable. Pero nosotros debemos verlo desde la perspectiva del Señor y darnos cuenta que estamos cada día en la escuela
del Señor, en el laboratorio del Señor. Necesitamos darnos cuenta que eso también va a formar parte de la vida experimental. Aprendemos por aciertos y aprendemos también por desaciertos. Aprendemos de errores si es que queremos aprender, porque el necio más grande será aquel que no aprenda de sus errores. Como decía aquella famosa canción, tropecé con la misma piedra. Wow. Y es que debe ser esa una de las lecciones que debemos extraer del año que acaba de concluir. No podemos vivir simplemente el día y olvidándonos que tenemos que prepararnos para continuar. Pero recuerda, el fracaso solo es un paso para lograr el éxito. No es para permanecer ahí. Dios nos va a llevar cada día tomado de su mano, pero tenemos que orar buscando sabiduría. ¿Cómo nos vamos a desenvolver en un desconocido mañana, haciendo hoy lo que nos compete? Pero a veces ten cuidado, porque a veces queremos dogmatizarlo todo, que si no estamos preparados para realizar algo no lo hacemos, pero a veces se nos olvida que ya Dios nos ha preparado con ciertas capacidades, cualidades innatas que están ahí a la espera de una situación para accionar inmediatamente y poder superar y enfrentar esos retos. En la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur, uno de los más famosos hombres, tenían que cruzar un río y le dijo al jefe de ingenieros cuánto tardaría en construir un puente para que sus tanques pudieran llegar del otro lado. Y él le dijo, el ingeniero le dijo, en 3 días. El general se regresó y a los 3 días viene y le dice, ingeniero, ¿y los planos del puente? Quiero verlos. Dice, ¿para qué quieres verlos? Ya acabamos el puente, pero si quieres que te dé los planos, todavía no los termino, todavía faltarán semanas para terminarlo. Y así estamos a veces nosotros. Cuando Dios en ocasiones ya nos dio los talentos, las capacidades y habilidades para llegar en el momento y lanzarnos en la aventura de la fe, sabiendo que Dios está ahí. Sabiduría. Nuestro maestro de Biblia, el hermano Pablo, era uno de los consejos que todos los días nos martillaba. Como dice la Biblia, que las palabras de un pastor son como un clavo hincado ahí que no lo puede sacar. Así era el hermano Pablo, le metía fuerza cada vez más para decirnos, hermano, sabiduría. O sea, esas eran sus palabras, que oráramos por sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Y eso es algo que he venido siguiendo ese consejo. Sabiduría. Bueno, algunos con los que oran conmigo los miércoles, puedo decirles eso. Ellos saben. Porque eso es imprescindible. Mencioné que Dios desde el principio de los tiempos marcó el día como la medida en que Él define el tiempo. El tiempo está sujeto al Señor. Él es quien gobierna sobre el tiempo. Pero en relación a ti y a mí, el tiempo es un regalo del Señor. Y no solamente a nosotros que le conocemos, sino es un Dios justo y equitativo que a toda persona, a un ateo, a un no creyente, le brinda las mismas 24 horas del día para que también tenga las mismas oportunidades. Pero nosotros tenemos un recurso no renovable en el tiempo. El tiempo es una joya tan valiosa que en ocasiones no sabemos cuánto vale, pero sí podemos derrochar ese tiempo cuando no sabemos cómo aprender a hacerlo. El domingo mencioné que la única manera de conocer el valor del tiempo es cuando tú y yo sabemos lo que debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Es ahí donde tenemos el verdadero valor del tiempo. Pero a veces estamos tan afanados en el tiempo que podemos pensar
que nuestras múltiples capacidades y talentos pueden producir riqueza, pueden producir bienes inmuebles, pueden producir un talento, una fama, pero se nos olvida que no podemos comprar ni un minuto de tiempo en la vida. Tenemos que aprender que el tiempo es parte esencial de nuestra vida cotidiana. A veces tú pudieras pensar, un minuto creo que no vale, no tiene realmente cómo medirlo. Cuando hay un accidente y la ambulancia se tarda un minuto, no puedes volver el tiempo atrás. Cuando tú pierdes un vuelo, por un minuto te dejaron abajo. ¿Te das cuenta? Que estamos tan inmersos en la vida cotidiana que hay factores determinantes para nosotros que debemos colocar verdaderamente. Y eso se llama tiempo. Es un tesoro muy poco valorado. Pero si nosotros aprendemos que el tiempo debe formar parte de nuestra condición de acciones, de prioridades, para saber movernos en el tiempo y no considerar que es un adversario, sino antes el tiempo deberá ser un colaborador con nosotros para lograr lo que esperamos en Dios. Pero también tenemos que aprender que el tiempo tiene su tiempo. El inicio de año siempre mantiene perspectivas amplias. Tenemos una gran cantidad de cronistas, de analistas con un perfil distinto, vertiendo una gran cantidad de pronósticos y por lo general la mayoría de ellos erróneos. Pero lamentablemente su influencia genera un peso en los corazones. Yo me acuerdo que en el año 2000, cuando iba a empezar el año 2000, había una crisis en el 99 y mucha crisis debido a la falta de conocimiento o de confianza o aún de objetividad, porque era el año en que probablemente las computadoras dejarían de tener funcionamiento y había muchos cristianos con un alto grado de temor, de pavor, que estaban haciendo compras de pánico, que estaban preparándose en refugios, comprando una enorme cantidad de condiciones porque no sabían qué iba a acontecer en ese futuro inmediato. Y es que eso ya no era prudencia, eso era pavor. Y había otro segmento que decía, ¿qué importa? El mundo se va a acabar, pues que se acabe mañana. Pero las personas prudentes habían evaluado las condiciones, habían tomado sabiduría para decir, un año al cruzar la línea sería igual que el otro. El tiempo seguirá siendo medido de igual manera. Y aquellos que pensábamos en que Dios conoce solo el final de los tiempos, sabíamos entonces que nada cambiaría, que todo seguiría igual porque Dios sigue teniendo el control soberano de todas las cosas. Pero hay un punto que necesito enfatizar. El tiempo no es reversible. Lo que dejaste de hacer, no lo vas a volver a repetir. Lo que dejaste de decir, de hacer, de amar a los tuyos, y no lo hiciste en su momento, nunca jamás volverás a tener esas caricias. Nunca podrás decir esas palabras, porque ya no estarán ahí las personas para eso. Qué difícil. Cuando yo voy a funerales por mi condición de pastor y me toca estar ahí, veo personas que se vuelven locas prácticamente. Pierden la razón y empiezan a gritar y se quieren lanzar igual ahí al ataúd, cuando tuvieron en vida la oportunidad de hacer y decir las cosas, pero jamás pensaron que el tiempo les iba a ganar. Por eso tú y yo necesitamos darnos cuenta que si hoy tienes a los tuyos, ámalos, disfrútalos, gózalos. Que hoy es preferible tener tu casa llena de chiquillos que parezca museo y no moverse.
Y el día de mañana quisieras tener a todos contigo y nadie va a estar a tu lado. Llamadas. Tu celular tiene ilimitada, llama. Porque el día de mañana cuando quieras hacerlo tendrás todo el crédito del mundo, pero probablemente esas personas ya no estarán disponibles para ti. Eso es algo que necesitamos recordar. Nosotros el domingo pasado estábamos en una funeraria. Qué difícil. Pero sabemos que el tiempo es un factor que tú y yo no podemos detener. Podemos aprovecharlo, podemos valorarlo, pero no podemos retenerlo, no podemos guardarlo. El tiempo solo podemos o utilizarlo apropiadamente o podemos desperdiciarlo, pero no es recuperable. Y hay algo muy importante, dice aquí: enséñanos a evaluar de tal manera nuestros días que seamos sabios. Pero hay otro factor preponderante: los recuerdos, la memoria. Muchas personas tienen un serio y grave problema con sus recuerdos. Nuestra memoria tiene una gran capacidad de influir en nuestro presente. Tiene un enorme poder para cambiar circunstancias en la medida en que nosotros le permitamos trascender de una manera errónea. Somos responsables de lo que pensamos, de cómo utilizamos los recuerdos. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas continúan. Pasaron. Es decir, muchas personas se refugian más en el dolor, en lo que pasó, en lo que otros les hicieron, y lejos de superar sus circunstancias, lejos de desligarse de amargura, de dolor, de miseria, de quebranto, de soledad, abrazan esas circunstancias y viven de esta manera. Aún no aparece la estadística de suicidios de este mes de diciembre pasado. Y cuando salga nos vamos a dar cuenta de qué terrible fue eso. ¿Como resultado de qué? De que las personas no usaron apropiadamente la memoria. Utilicemos nuestros recuerdos para construir, para edificar. El 2019 quedó atrás, es historia. Solo debemos abrirla para extraer lo mejor, no para caer en el dolor, en el quebranto o estar perdidos por no saber qué hacer o cómo haber cambiado ese tiempo. Dios nos brinda hoy un abanico de posibilidades ilimitados. Nosotros determinaremos hasta dónde queremos llegar, hasta dónde podemos crecer. Nosotros determinaremos el curso de acciones, puesto que Dios nos ha dado la libertad de elección. Pero para eso necesitamos sabiduría. ¿Cómo accionar? ¿Qué haremos este año? ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Qué será la prioridad de nuestra vida? Y me gusta el resultado de este verso 12. Para que traigamos al corazón sabiduría. Moisés estaba consciente que el pasado era inalterable. El pasado es la historia de nuestra vida. Son los hechos registrados. Los podemos negar o queremos olvidarlos, pero no podremos borrarlos. Eso es verdad. Lo que hicimos, hablamos o dejamos de hacer está escrito. No lo podemos cambiar. Pero sí podemos aprender cómo empezar a vivir este año de mejor manera que lo hicimos el pasado. Que podamos alcanzar metas más grandes, pero sobre todo creciendo como personas, como creyentes, alcanzando una madurez, empezar a pensar de una manera más sólida y menos sentimental.
aprender a ser más sólidos y menos sentimentalistas. Necesitamos, con la ayuda de Dios, ir desarrollando el potencial espiritual a que Él nos ha llamado a ser maduros. Necesitamos llegar a la meta. Dios tiene una agenda. Dios tiene un propósito. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a tomarnos de su mano y permitir que Él siga moldeando nuestra vida? Permitiendo que aún a veces nuestros sueños y anhelos no son compatibles con los de Él, y en ocasiones Él cerrará su mano para no bendecirnos como esperamos, no por falta de capacidad, sino porque eso puede ser dañino a nuestra vida. O cuando decimos, Señor, sea tu voluntad, y en ocasiones es tan distinta a la nuestra. Pero cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, sabemos que Él ama bendecir a los suyos, que siempre tiene cuidado de los suyos. Tu memoria debe retener lo bueno, mantener lo bueno. De vez en cuando van a surgir tentaciones de un pasado, de escarbar, de buscar. Recuerda, cuando nosotros perdonamos, y espero que ese no sea el tema esta noche, la ausencia de perdón produce en las personas dolor, ansiedad, crisis y una enorme cantidad de aspectos, porque ellos mismos son los causantes de sus problemas. Y la falta de perdón te va a impedir tener libertad para ser feliz. Y cuando hablo de felicidad, no estoy hablando de que es la búsqueda total, sino como resultado de no tener nada contra nadie. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando nosotros podemos tener la oportunidad de mirar y decir, este año, Señor, voy a iniciarlo perdonando a todos, incluyendo a aquellos que ni siquiera se han dado cuenta del daño que me generaron. Si tú y yo lo hacemos, estaremos abriendo las puertas para que la bendición de Dios nos alcance. Y la primera de ellas es que ya no vamos a tener la tendencia de ir y desenterrar el pasado. Cuando has ido a los funerales o al panteón, ¿te has percatado que antes de que llegues ya abrieron ahí ese lugar? Pues eso se llaman desenterradores. Y a veces nosotros somos como ellos. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos dijo ese pasado sepultado está, y a veces nosotros regresamos a querer sacar lo que estaba ahí. No puedes empezar un año nuevo y querer una vida nueva con los vestidos viejos, con la antigua naturaleza y con las antiguas formas. Si queremos empezar un año nuevo con la bendición de Dios, Señor, danos sabiduría. Enséñanos a evaluar cada día de nuestra vida para que podamos realizar lo correcto, lo apropiado, lo que es grato delante de tus ojos, con tu ayuda para superar los retos y aún aquellas cosas que inesperadamente nos impacten. Ayúdanos de tal manera para que sea en tu forma de hacer las cosas para que suceda lo mejor. Así que hoy creo que podemos hacer esa misma oración que Moisés elevó. Enséñame, Señor, a darme cuenta de la brevedad de mis días sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿valdrá la pena a quien esté carente de perdón seguir viviendo enamorado del odio, del rechazo, del rencor, de la amargura? No. El día de mañana la vida se te va a acabar. ¿Y qué va a suceder? De igual manera se quedarán esas personas. Es triste cuando vas a un funeral y no hay nadie ahí. A mí me ha tocado. Llegas y nada más hay 2 o 3 personas y dices, ¿qué pasó?
quién era esta persona, qué hacía esa persona, qué tratos tenía. Tú te puedes dar cuenta. Cuando llegas a un funeral te das cuenta el alto impacto que esa persona generaba. ¿Quién era? Aunque algunos son muy aduladores, tenemos que admitirlo. Ay, era tan bueno, no es cierto. No es cierto, la verdad. ¿Cómo que se murió si me debía? Decían. O las clásicas flores, te amamos, te extrañamos. Pero ¿por qué no aprendemos que es mejor decirnos cara a cara mientras estamos vivos? Que no es mejor decirnos te amo hermano, te amo hermana, eres un regalo del cielo. Porque mientras tú y yo podamos decirlo, debe ser la mejor expresión que podamos tener. Yo con mis hermanos le digo, te quiero mucho mi hermano, o a mi hermana, te quiero mucho. Y eso es algo que debe brotar. Y yo no estaba acostumbrado a decir todo eso, porque mi papá no era así, un sargento mal pagado mi papá. Pero me he dado cuenta que tú y yo podemos hacer el cambio, podemos hacer la diferencia. Si queremos vivir verdaderamente un feliz y un nuevo año, tenemos que cambiar nosotros y cambiar y alterar una gran cantidad de aspectos para que el Señor también nos bendiga de esa manera. Así que amemos más, no recordemos tanto y tratemos de vivir acorde a lo que Dios tiene reservado en lo individual para ti y para mí. En la agenda de Dios, en relación con cada uno de nosotros, Él ya tiene preparados recursos, tiempos, momentos, circunstancias. Dijo el Señor Jesús, nadie conoce el día ni la hora. No sabemos cuándo llegarán, no sabemos de qué manera, pero estamos conscientes que como un Padre amoroso ha preparado un futuro precioso para ti y para mí. No exento de dificultades, no exento de conflictos, porque en ocasiones serán las únicas lecciones que tú y yo aprendamos. Estos días en que mi cara parecía una pelota de básquetbol, yo decía, Señor, qué difícil, pero gracias porque tengo vida. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, tú estás conmigo. Y no damos gracias de una manera estoica, de decir amamos el dolor, no, es porque sabemos que en la voluntad de Dios algunas cosas las permite, que en un momento dado no sepamos realmente lo bueno que va a extraerse de ahí, pero sin lugar a dudas creemos que va a salir algo bueno de eso. Así que lo que tú y yo vivimos en este 2019 solo fue la gracia y la fidelidad de Dios para experimentar las cosas buenas y maravillosas que Dios tiene reservado para nosotros. Y déjame decirte, sin importar lo que los analistas y todas las personas involucradas en el mundo de la tecnología, de la ciencia, de las finanzas puedan aportar, la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. No negamos la realidad de las condiciones de nuestro tiempo, pero podemos decir con toda certeza, si el 2019 también representaba un año crítico, el Señor nos sostuvo. ¿Será esta la excepción? No. Es mejor caminar de su mano que caminar solos. Es mejor seguir aprendiendo a depender de Él que depender de nosotros mismos. Es mejor depender del Señor que depender de una institución. Así que hoy es un buen día para poder decir, Señor, esta es mi oración. Enséñame a evaluar cada día de mi vida para que mi corazón pueda valorar, aquilatar todas tus bondades y tener sabiduría para saber cómo enfrentar, qué hacer en los días venideros. En tu vida espiritual, en tu vida relacional, en tu vida laboral, en tu vida profesional, en cualquier ámbito de tu vida.
es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Y recuerda, una es empezando a amar y temer a Dios. Otra es por las circunstancias de aciertos, de desaciertos, que en ocasiones les llamamos fracasos, pero que solo el fracaso, si decidimos proseguir, será el paso al éxito, a la victoria. No nos conformemos con lo que vivimos el 2019. Vayamos a la meta, vayamos a cosas más grandes, caminemos a cosas más grandes y esperemos cosas más grandes del Señor. Nosotros determinamos el límite, recuerda eso. Nosotros definimos lo que esperamos, porque el Señor ha dicho: pídeme y te daré. Esfuérzate y sé valiente. Vayamos en este 2020 tomados de la mano de Dios. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Mira, esto es nada más la introducción. El Salmo 39:4, si lo puedes poner por favor ahí antes para concluir. Uno pudiera decir, bueno, cualquier mensaje, no. Tenemos que ser precisos con lo que Dios quiere. Y este salmo dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Entienda yo cuán frágil soy. ¿Te das cuenta? A veces no oramos sobre eso. Hazme fuerte, Dios, dame más. Y se nos olvida que hay aspectos fundamentales que puedan propiciar que nosotros desarrollemos una mayor capacidad de dependencia en Dios y desarrollar una medida de fe superior como resultado de seguir esperando en Él. No queremos ser fatalistas y decir nada se puede hacer, no, porque en Dios todo es posible. Pero sí podemos decir: Señor, gracias, porque a partir de hoy voy a orar para que tu sabiduría me equipe para seguir adelante. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Padre, esas palabras que Moisés hace cientos de años colocó y que hoy se ha convertido en una gran ayuda, en un gran soporte para la mayoría de nosotros los creyentes. Generaciones se han apoyado en estas palabras al inicio de cada año y cuando concluye el mismo, para saber que tú eres fiel, que tu palabra es fidedigna, que tú respaldas tus dichos porque tú eres un Dios de oportunidades. Señor, necesitamos aprender el valor de nuestra vida cotidiana para hacer valer cada día, para hacer contar cada día, Señor, de tal manera que nuestro corazón pueda evaluar, aquilatar y llevar sabiduría para saber cómo reaccionar, de qué manera propiciar acciones, decisiones que sean en relación y en perfecta armonía con tu voluntad, Señor. Padre, iniciamos un año. Es por tu gracia, por tus múltiples bendiciones, pero sobre todo porque eso es un indicativo innegable de que tienes un plan, un propósito y una agenda que cumplir, Señor, para nosotros. Cumple tu propósito en nosotros. Enséñanos a vivir de tal manera que caminemos tomados de tu mano en esa senda preciosa de caminar contigo, Señor, en armonía, en comunión y en la certeza de que tú tienes todo bajo control. Padre, gracias por permitirnos el primer viernes del año reunirnos con gozo, con la expectativa y especialmente teniendo un encuentro contigo que está escribiéndose la historia para el resto de los meses. Porque cuando tú estás presente, entonces al que cree todo le es posible, Señor. Te damos gracias por lo que tienes reservado, preparado para cada uno de nosotros. Porque tus pensamientos son de bien y no de mal. Porque tus pensamientos son para darnos cosas mejores, más grandes, para llevarnos a una mayor comunión de estatura, de revelación en la senda del conocimiento de tu palabra y en el servicio de obediencia y fidelidad para contigo, Señor. Gracias porque tú tienes ya también nuestra economía en manos
perfectas para propiciar que nuestra vida contribuya para bendecir a otros, extender tu evangelio y la cosecha venga abundantemente. Padre, gracias, porque hoy te entregamos nuestro presente y nuestro mañana. Hoy te entregamos nuestros sueños, nuestras metas y aún el incierto futuro que está por venir, pero estamos seguros que ese desconocido mañana, mientras tú tengas el control de ese día, entonces estaremos también seguros como hoy, Señor. Padre, gracias que nuestra vida pueda estar, Señor, en tus manos como un instrumento útil para la diversidad de circunstancias, y anhelamos un oído atento, un corazón disponible para cuando tú des la orden, Señor, caminar hacia ese lugar y hacer lo que tú esperas de nosotros. Padre, te damos gracias, porque nuestro único propósito durante este 2020 será darte a ti todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor, para que solo tú seas exaltado y glorificado, mi Dios, y todos conozcan que lo que somos, tenemos y recibimos es por tu gracia, por tu amor y tu verdad, Señor. Padre, gracias mil por darnos esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que hoy reunidos venimos a adorarte, Señor, con hambre y sed de ti. Y te damos a ti el honor y la gloria, y sigue bendiciendo sus finanzas como las de la iglesia. Cada ofrenda, cada diezmo es la expresión de tiempo, de entrega, de una vida dedicada como resultado de esfuerzo, sudor y lágrimas por generar esos ingresos. Padre, gracias mil, Señor, por todo lo que recibimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.